Buenos días a todos los músicos y los agentes de la música. Hoy estamos con Mauricio Serna, un biólogo que nos va a contar todo sobre la compensación ambiental y sobre su proyecto La Reserva Natural El Globo. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Isa, hola Lina, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien. Hola, todo bien, todo súper. En un video anterior hemos estado investigando sobre la sostenibilidad, sobre esto que implica, sobre el papel que podría tener la industria musical en aportar hacia esta meta. Y uno de los consejos que encontramos de cómo podíamos aportar desde la industria musical es precisamente la compensación ambiental y la medición de la huella de carbono. ¿Tú nos puedes explicar eso qué es y cómo afecta nuestras actividades humanas, cómo están afectando al planeta? Sí, Isa, claro que sí. Pues yo creo que antes de contarles qué es la compensación ambiental y qué es la huella de carbono, quiero poner como una base teórica muy sencilla que se llama los límites planetarios. Y ahí como invitarlos si quieren a ver un documental en YouTube que se llama así Límites Planetarios, perdón, en Netflix. Es súper sencillo y van a entender un montón de lo que les voy a hablar. Entonces háganse de cuenta que el planeta es como un ser humano que se enferma o que está aliviado, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos y nos da COVID, ahorita pues como con esta pues, pandemia del COVID, nos damos cuenta que estamos enfermos porque nos toman la temperatura y está por encima de 38 grados, o porque nos hacen una prueba de PCR y nos sale positiva o negativa, o porque nos toman, por ejemplo, la presión arterial y tiene, pues digamos que está por encima o por debajo de ciertos indicadores, de ciertos límites. Estas tres cosas que les acabo de hablar, llamémoslos indicadores o llamémoslos límites, donde uno está enfermo o aliviado si se sobrepasa o no se sobrepasa de un número o de un límite, ¿cierto? Lo mismo pasa con el planeta. Entonces el planeta tiene, y unos investigadores de Estocolmo identificaron 9 síntomas, 9 indicadores o 9 límites planetarios que nos indican la salud del planeta como un todo, como un sistema. El planeta hace 10.000 años estaba en una etapa que se llama el Holoceno, que son esas eras geológicas que nos dan en el colegio, que el Cámbrico, que el Precámbrico, que la era de los dinosaurios, no sé qué, ¿cierto? Entonces hay una última etapa de toda esa historia de evolución del planeta que se llama el Holoceno, donde estos 9 indicadores estuvieron estables, es decir, no variaron considerablemente y estuvieron estables. Y es ahí donde se genera la vida como la conocemos hoy en día, es ahí donde se genera la agricultura, es ahí donde se generan las poblaciones humanas, digamos, no nómadas, es ahí donde se generan muchas de las especies que conocemos hoy en día, es ahí donde se genera el agua potable como la conocemos hoy en día, porque antes de los 10.000 años eran todas las etapas de glaciaciones, calentamientos globales, lo que veíamos un poco en la era del hielo, que se enfriaba mucho la Tierra, se volvía, se calentaba, se enfriaba, se volvía, se calentaba, debido pues a los meteoritos y a un montón de factores externos que pasaron ahí. Pero en estos últimos 10 años hemos estado en una estabilidad planetaria, ¿cierto? Donde esos 9 indicadores que ahorita les hablo, pues de algunos de ellos, permanecieron estables. Eso es súper importante entenderlo. ¿Qué está pasando? Que hace 150 años con la revolución industrial, los humanos empezamos a producir demasiadas cosas. Digamos que la tasa de productividad del humano creció sobremanera. Y esos 9 indicadores empezaron a desestabilizarse de esos 10.000 años de estabilidad. Entonces los humanos, lo que estamos haciendo hoy en día es entrar al planeta en una etapa que se llama el antropoceno. Estábamos en el holoceno y estamos entrando en el antropoceno, es decir, que los cambios planetarios de ese sistema Tierra están, digamos, derivados o son causados principalmente por los humanos. Y esos 9 indicadores de los que les estoy hablando se están saliendo de esa estabilidad de 10.000 años a causa de los humanos. Imagínense, pues por ejemplo, que las eras geológicas las descubrimos haciendo un hueco en la Tierra, ¿cierto? Y mirando esas capas de la Tierra en donde vemos los fósiles por allá abajo, luego vemos pues más arriba, digamos, animales pues ya no fosilizados, sino pues, esqueletos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Imagínense si en 10.000 años llega un geólogo y revisa, digamos, ese suelo, va a encontrar en nuestra era un montón de plástico, un montón de concreto, un montón de carros, un montón de actividades humanas, pues de restos de las actividades humanas. Y ese es el antropoceno, una era geológica que los humanos impusimos en el planeta Tierra.
digamos que nosotros como, pues digamos que los medios y de lo que más nos hablan es del calentamiento global, que es causado por la contaminación de gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2, pero también está el metano, están otros gases, ¿cierto? Que no voy a entrar en ese detalle, pero hay como 5 o 6 tipos de gases que ayudan, pues, o que aportan al calentamiento del planeta, que son producidos por los seres humanos. O que digamos que la producción se incrementó por los seres humanos. Ese es un límite planetario, el calentamiento global, pero solo uno, ¿cierto? Entonces, cuando hoy hablamos de sostenibilidad, normalmente solo se habla en términos de carbono, normalmente solo se habla, venga, vamos a compensar la huella de carbono. ¿Qué es compensar la huella de carbono? El que los gases de efecto invernadero que yo produje de más, ¿cierto? Por ejemplo, montando en avión, por ejemplo, montando en carro, por ejemplo, mandando a hacer, pues, digamos, todo un stage para un escenario que entonces requirió que fueran camiones, requirió, pues, pues, de la construcción de unos metales, etcétera. Digamos, esa sobreproducción de carbono y de CO2, yo la puedo compensar, es decir, mitigar, digamos, por ejemplo, plantando unos árboles, que lo que hacen los árboles es comer CO2, ¿cierto? Como que absorben el CO2, entonces esa parte que yo sobreproduje, pues la absorbí a un lado y quedó como en tabla, ¿cierto? Quedó como empatado. Estas dos son iguales y lo que yo sobreproduje lo compensé y quedó como en cero, en producción de carbono cero. Y esa es la carbono neutralidad. Pero eso es solo un límite planetario, por eso empecé hablando de límites planetarios, porque me parece súper importante que dejemos de hablar solamente del carbono. Entonces están los otros 8 que nos hablan de que el sistema Tierra es un sistema sumamente complejo que no solo depende del calentamiento global, sino que depende de otras variables. ¿Cuál es ese otro, pues, cuál es otro límite planetario que nosotros aquí en Colombia pues tenemos como muy presente? Es la pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Hay otro límite que habla de que hoy en día más de 1 millón de especies están amenazadas con riesgo de extinción. Y eso lo que genera es que el planeta, que ha tenido unas dinámicas a causa de sus especies, pues por ejemplo, la captura de CO2 depende de especies vegetales, ¿cierto? La disponibilidad de alimentos para los humanos depende de especies vegetales y de especies, pues digamos, animales. La estabilidad del océano depende de que haya animales haciendo esa dinámica del océano, por ejemplo las ballenas, por ejemplo los corales, por ejemplo los peces. Entonces, que haya una pérdida de biodiversidad afecta la estabilidad del planeta como un todo. Y hoy en día ese límite está, digamos, ya en... Ah, bueno, eso no se lo expliqué. Entonces, los límites tienen un límite, ¿cierto? Como les dije, de 38 grados cuando uno se enferma. Entonces, cada uno de esos 9 límites tiene un nivel en donde si estamos por debajo estamos aliviados y si estamos por encima el planeta está enfermo y cuando se enferma pues se puede volver a aliviar o se puede, digamos ya como nosotros cuando ya nos pasamos de, no sé, 45 grados centígrados ya nos morimos. Entonces, eso mismo le pasa al planeta. Digamos que no se puede morir de la nada porque el planeta es un sistema muy complejo, pero ya entramos a un punto de no retorno que no sabemos cómo volver a traer el planeta a ese estado de aliviado. Entonces, el cambio climático, por ejemplo, digamos que sabemos que el límite, y nos lo han dicho mucho, y eso todo el mundo lo tiene en la cabeza, no podemos pasar de 1,5 grados centígrados, ¿cierto? Ese límite aún no lo hemos pasado. En cambio, el límite de pérdida de biodiversidad ya está sobrepasado, porque en este antropoceno, como lo explicaba ahorita, llegó, pues, o digamos que se está viviendo la sexta extinción masiva de especies. En la historia del planeta, de toda esa historia gigante que les conté, pues, de los periodos geológicos, han habido diferentes extinciones, como la extinción de los dinosaurios, en donde se extinguió muchísimas especies. Pero hoy en día los humanos somos los responsables de causar esa sexta extinción masiva y por eso ese límite está sobrepasado. Y lo que no sabemos es, digamos, cuánta biodiversidad podemos perder, porque es muy difícil de calcular, pero no sabemos cuánta biodiversidad podemos perder hasta que el planeta ya sea inviable, ¿cierto? Y hasta que lleguemos a un punto literal de no retorno y que el planeta no tenga la resiliencia para volver a lo que era antes. ¿Qué acciones están contribuyendo a ese indicador de la pérdida de biodiversidad? Por ejemplo, ¿Qué acciones deforestación. humanas? Eso, por ejemplo,
deforestación. Digamos que la causa más grande de la pérdida de biodiversidad es que las especies no están teniendo sitios donde vivir. Y eso estamos contribuyendo nosotros. Por ejemplo, vemos todos los días que en el Amazonas hay incendios forestales, deforestación masiva para cultivar ganadería, ¿cierto? Entonces, nuestras acciones, digamos que nuestros hábitos alimenticios, pues por ejemplo también nuestros hábitos de consumo, por ejemplo la minería es muy dependiente de metales. Digamos que yo no soy alguien que esté en contra de la minería porque sería, pues no podríamos estar haciendo esto en este momento, la industria de la música no podría funcionar, necesitamos de metales y necesitamos de, pues a la final de minería, si suene muy feo, para poder, digamos, mantenerlas, la vida como nos gusta mantenerla. Pero ¿qué pasa con la minería? Que se está haciendo en sitios de altísima biodiversidad, se está haciendo en sitios donde no se debería hacer, eh, porque afectan muchísimo más la biodiversidad que se hicieran en otros sitios. Entonces yo que creo ahí, por ejemplo, con la minería, que toca hacerla en sitios muy estratégicos y cuando realmente toque. Por ejemplo, la minería de oro, el 95% de la minería de oro, pues me puedo equivocar, pero digamos un gran porcentaje, entre el 90 y el 95% es dedicado a la joyería. Entonces, pues en mi concepto, pues vamos a hacer minería para lo que se necesite, ¿cierto? Si se necesita, pues para lo que se necesite realmente que sea una necesidad humana. Por ejemplo, los paneles solares y los molinos eólicos necesitan grandes cantidades de metales que necesitan de la minería. Y esa transición económica, esa transición energética es dependiente de minería. Pero para mí, la minería de oro, pues digamos que podríamos, pues como olvidarla porque es un lujo humano más que algo que necesitemos. Entonces nuestras acciones, hábitos alimenticios, hábitos de consumo están contribuyendo a eso. Y ahí es donde viene otro tipo de compensación que me parece muy interesante de la industria de la música, y es, venga, no solamente pensemos en carbono neutralidad, sino que también pensemos en que estamos consumiendo, pues, digamos, área de tierra a causa de nuestro consumo de metales, de nuestro consumo de alimentos. Venga, también pensemos en la compensación de biodiversidad, es decir, venga, no solo midamos la cantidad de carbono que estamos, digamos, emitiendo a la atmósfera, sino que también midamos cuánto bosque se ha perdido a causa de, pues, de nuestras acciones, y compensemos hectáreas de bosque. Incluso hay unas empresas, pues, por ejemplo en el globo, se pueden compensar hectáreas de bosque. Hay otra empresa que se llama O2 Reserve, que también es una reserva, que también permite la compensación de hectáreas de bosque a causa de la compensación de, pues, a causa de los impactos a la biodiversidad. Yo quiero saber una cosa que yo había leído hace rato, la verdad, y era como que los festivales tienen un impacto muy grande no solamente en todo lo del gas carbónico y todo esto, sino también por el ruido que hacen. Digamos que todo se descompensa un poquito porque los pájaros como que se pierden, los decibeles que usamos son demasiado altos y luego como que digamos que la fauna, la flora, no sé si la flora como tal, bueno, de pronto sí, pero la fauna se ve como súper afectada de pronto en los lugares en donde hacen los festivales y no sé si realmente esto es verdad y cómo tú piensas que de pronto uno sí puede hacer un festival, pero cómo sería la nueva onda o qué propuestas, digamos, desde tu conocimiento podrías dar para hacer un festival un poco menos impactante en este sentido. Ya. Pues mira, la contaminación auditiva es algo pues súper real, es decir, han habido estudios que miden en un gradiente como de kilómetros, es decir, ponen en las ciudades grandes, por ejemplo en Estados Unidos lo han hecho mucho, en ciudades como Los Ángeles, como Nueva York, ponen micrófonos, digamos, de alta resolución, yo no sé cómo se llaman, pero que captan pues como mucho el sonido, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros, 30 kilómetros, 100 kilómetros de las ciudades. Y lo que se han dado cuenta es que la contaminación, o sea, el audio y la contaminación auditiva de los camiones, de los ruidos de la ciudad, viaja muchísimo e impacta pues como la vida y las dinámicas poblacionales normales de las especies. Yo nunca he leído algo específico de los festivales, pero sí he leído, por ejemplo, pues esto que les estoy contando de las ciudades. También he leído cómo, digamos, los molinos de viento que generan un ruido ultrasónico,
y yo no sé si, por ejemplo, los festivales generen ese tipo de sonidos que nosotros no alcanzamos a escuchar, ultra e infrasonido, no, pues no sé, de pronto sí, esto entra a afectar, digamos, poblaciones, por ejemplo, de murciélagos que sí escuchan esos sonidos y que estos otros sonidos que nosotros ni siquiera escuchamos les impactan sus relaciones pues, entre especies y sus relaciones, por ejemplo, para cazar y sus dinámicas pues como normales. Entonces yo no he leído específicamente los festivales, pero sí creo que hay una afectación. ¿Cómo se podría evitar? La verdad no sé, la verdad nunca me lo había preguntado, pero creo que deben haber técnicas de, pues por ejemplo, estos sonidos que no escuchamos nosotros, de alguna manera mitigarlos y a través de la ingeniería de sonido, digamos que solamente producir sonidos en el audible, por ejemplo, o por ejemplo, no sé, que los parlantes estén como direccionados hacia, pues no hacia pues hacia unas áreas naturales, sino que estén direccionados pues como hacia, pues hacia áreas que no sean de tanta biodiversidad, pero realmente nunca me lo había preguntado. No, súper. Bueno, Maru, cuéntanos de los otros indicadores. Entonces, a ver, hay unos, pues hay uno, por ejemplo, que es muy bonito, que es la capa de ozono, que yo no sé si ustedes se acuerdan, pues nosotros estamos pues como más jóvenes que los papás de nosotros, pero por ejemplo a los papás de nosotros les tocó que la capa de ozono, como en el 80s, 90s, dijeron, hay un hueco en la capa de ozono a causa de los aerosoles, pues, de los sprays. Y entonces hubo como un gran, digamos, revuelco, pues como internacional, prohibiendo esa sustancia que llaman los, creo que son los clorofluorocarbonados, que impactan la capa de ozono y digamos que hacen esos huecos en la capa de ozono, que es una capa de la atmósfera. Ese límite, digamos que en ese momento se sobrepasó, en ese momento hace como 20 años, y debido pues como a todo, pues como las estrategias internacionales que se tomaron, el hueco de la capa de ozono se cree que ya se cerró, es decir, que se recuperó y ese límite estamos ok. Digamos que ese límite hay que hablar de él porque es un ejemplo de que realmente a través de acciones humanas podemos revertir esos, pues, esos indicadores. Bueno, hablando de los festivales un poquito, digamos que este año en el Lollapalooza de Chile hicieron como una encuesta a las personas que iban y les preguntaron cómo eran sus trayectos, cuántas personas iban en su vehículo, qué tipo de vehículo era, si era biodiesel o a gas o bueno, etcétera. Y bueno, como toda esta información para recoger un poco los datos del impacto de la huella de carbono que tienen las personas, de pronto solamente en el trasladarse al festival, ¿verdad? Pero tú crees que esto es una buena iniciativa como para empezar a pensar en otros sistemas para disminuir el impacto, digamos, en este sector de la industria musical? Sí, yo creo que sí, yo creo que cualquier acción que se tome es importante, es decir, que toda esta parte de venga, compartamos, o sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, pues no sé, con los aviones privados? Que los aviones privados estás transportando un par de personas y estás contaminando lo mismo que si te vas en un vuelo comercial, y digamos que la carga de contaminación se divide entre 200. Entonces, cuando uno comparte los trayectos, pues obviamente es menos carros y menos contaminación que está generando pues esos transportes. Entonces yo creo que sí es algo pues interesante y se han visto ejemplos de universidades que promueven que haya pues como carros compartidos y que no se vaya todo el mundo en el carro. Yo no sabía de este festival, pero claramente, pues yo creo que claramente apoya. Y ahorita con Coldplay me parece que son unos duros, o sea, Coldplay creo que la sacó del estadio con su estrategia de sostenibilidad. Ellos han pensado en el plástico, en la huella de carbono de los festivales, pues del trayecto de ellos, han pensado en la huella de carbono de las personas que vienen de otros países a verlos en algún país, han pensado en que pues los proveedores, y yo creo que Coldplay pues digamos que puso la barra muy alta, son unos duros pues musicalmente y la gente pues les va a copiar sí o sí, pero digamos que los proveedores pues, en los sitios del festival no pueden dar plásticos de un solo uso, están como súper limitados y yo creo que pusieron a pensar a muchos de los proveedores
de grandes eventos, por ejemplo, en Colombia. Yo no sé si el Campín, por ejemplo, esté preparado para no usar plásticos de un solo uso en un concierto, pero le tocó, porque Coldplay dijo, es así o no es. Entonces me parece súper interesante y, pues, y que todo el mundo revise. Ellos tienen una página muy bonita incluso y muy clara de todas las estrategias pues de mitigación, no solo de, y ahí voy porque ellos son muy tesos, no solo del CO2, ¿cierto? No solo de huella de carbono, sino de otro montón de cosas. Incluso saben que a la final van a tener un impacto negativo, a pesar de que hagan un montón de cosas. Entonces abrieron como una convocatoria de, venga, usted tiene un proyecto de conservación que nos puede ayudar a seguir mitigando, cuéntenos usted qué tiene para ver qué podemos hacer. Entonces también hay un montón de iniciativas locales que están, pues como el Globo, por ejemplo, que están aportándole pues a la conservación de la biodiversidad, a la conservación del agua, al uso eficiente de los recursos naturales. Es como que pues venga, aportémosle a esta gente que ya está haciendo cosas y pues y así podemos generar, digamos, esas alianzas que nos van a permitir llegar al resultado. Sí, es súper interesante lo que está haciendo Coldplay, lo que dices, pone la barra muy alta y pues va a estar muy interesante ver cómo reacciona la escena musical después de ese paso de Coldplay por los países. Y bueno, ya que hablaste del globo, cuéntanos bien qué es el globo, cómo surgió y qué hacen en el globo. Bueno, el globo es una reserva natural, número uno, ¿cierto? Que nos dedicamos a la conservación de la biodiversidad, el uso eficiente de los recursos naturales y digamos que la educación ambiental, ¿cierto? Digamos que tenemos esas tres líneas un poco de énfasis. El Globo es un predio, pues bueno, era una finca de mi abuelo un man muy ganadero, antioqueño, para los que son de Colombia y conocen pues como el perfil antioqueño, pues arriero, muy echado para adelante, como dicen, y tenía un proyecto de ganado. Deforestó mucho para lograr tener su ganado bien y digamos que más o menos en el 90, como en muchos lugares de Colombia, la guerrilla llegó, se estableció en la región y mi familia tuvo que abandonar el lugar durante 20 años. 20 años en donde nadie fue, donde nadie le paró bolas al lugar, donde simplemente fue una finca allá abandonada sin mayor pretensión de nada, ¿cierto? Yo estaba estudiando biología 2014-2015, dándome cuenta de la grandísima biodiversidad que tiene Colombia, uno de los países más biodiversos en el mundo, sobre todo los Andes tropicales, es decir, los Andes que están entre Perú y Colombia, ¿cierto? Es probablemente el primero, segundo, tercer lugar más biodiverso del planeta, es decir, que tiene más especies por metro cuadrado del mundo y es uno de los lugares también más amenazados, pues como vemos nosotros, pues Bogotá, Medellín, las grandes ciudades de Colombia, Cali, quedan en los Andes, quedan en la cordillera de los Andes, entonces hay un montón de vías, un montón de amenazas, un montón de ganadería, un montón de deforestación, un montón de actividades humanas del antropoceno, como les contaba ahorita, que están afectando como ese ecosistema en particular. Y es uno de los ecosistemas más importantes para la regulación hídrica de todas las ciudades en Colombia. Todas las ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, dependen de las montañas para su consumo diario de agua. Entonces, dándome cuenta de eso, como que empecé a hacer como clics, como que, hey, qué biólogo, pues y con unos amigos de la universidad sobre todo y familia también, como que, hey, qué biólogo tiene la oportunidad de hacer un proyecto de conservación en un predio, pues primero que tiene un predio en Colombia de 30 60 hectáreas que es gigante, ¿cierto? Como quien tiene la oportunidad de tener eso y quien tiene la oportunidad de tener ese conocimiento, de saber pues, lo importante en términos de biodiversidad que es eso. Entonces hice ahí como el match entre esas dos cosas y empecé a convencer primero a mi familia, que fue todo un reto, convencer a mi familia de que era un proyecto interesante, era un proyecto viable sobre todo, era un proyecto que financieramente se podía sostener. Y entonces empezamos a convencer a mi familia, a pensar en cómo lo íbamos a sostener, a pensar qué era lo que íbamos a hacer. Y lo registramos más o menos en el 2018 como Reserva Natural de la Sociedad Civil, es decir, una reserva constituida legalmente que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es el sistema que se compone por los parques nacionales naturales, por otras figuras de conservación y por las figuras de conservación privadas que son este tipo de reservas. Entonces, hoy hacemos parte de ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas, hacemos parte, digamos, de la malla y pues, de la malla de conservación de Colombia. Hoy en día nuestro foco son tres, como les contaba ahorita, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, donde tenemos unos cultivos en donde pues estamos volcándonos hacia esa agricultura orgánica, como les contaba ahorita, y regenerativa, donde tenemos cultivos de papa, de frijol, eh,
probablemente después vamos a tener cultivos de granadilla, bueno, etcétera, donde tenemos también una forma de aprovechar digamos, la naturaleza que a través del turismo, y digamos que nuestro objetivo, como les contaba, es conectar a la gente con la biodiversidad, digamos que acercar la biodiversidad para que vean lo bonito que es, para que entiendan que Colombia es una nota en términos de paisajes naturales y que se conecten con eso, porque creemos que a través de la conexión se puede lograr una apropiación sostenible del territorio. La educación ambiental es otro proyecto, donde tenemos una actividad de educación, pues, sobre todo en el sureste antioqueño, y el último proyecto también con aprovechamiento sostenible son las compensaciones ambientales, que empezamos por ahí y yo creo que, pues, para responder tu pregunta de compensación, somos un lugar donde las empresas privadas, donde las personas, digamos, naturales, pueden compensar sus impactos, sobre todo en temas de biodiversidad. Entonces, vamos que hoy en día hay mucho tema con los bonos de carbono, hay mucha oferta de bonos de carbono, digamos que eso ya está un poco como solucionado, por así decirlo, digamos que todavía falta mucho desarrollo, pero digamos que ya hay muchas personas, reservas que están haciendo eso, pero nuestro objetivo es un poquito, venga, no solo hay que compensar el carbono, sino que también hay que compensar la biodiversidad. Ahí nos salíamos con una empresa que se llama Terrazos. Terrazos son unos expertos en cumplimiento ambiental, y con ellos estamos desarrollando un proyecto que se llama un banco de hábitat, en donde somos un lugar y un terreno para realizar compensaciones ambientales desde las empresas que están obligadas a hacerlo, como las empresas de infraestructura, pero también desde las empresas que están pues, queriendo aportarle a la conservación de la biodiversidad de manera voluntaria. Y bueno, cuéntanos cómo es ese proyecto de turismo que de pronto es donde nosotros podemos entrar como seres humanos normales a ser parte del globo, ¿no? Entonces, ¿cómo te pueden contactar o cómo podemos hacer para ir a hacer turismo en esta reserva? Sí, claro, entonces tenemos una página de Instagram, ahí están, pues buscan en Google Reserva Natural del Globo y ahí está mi número de contacto, y me pueden hablar a mi WhatsApp. Y también tenemos una página de Instagram que también lo pueden buscar como el Globo Reserva Natural, ahí está, digamos, que nuestra página, y también nos pueden contactar por ahí. Como te contaba, la idea es pues uno, educación a través del turismo, ¿cierto? Entonces, venga, lo que les acabo de contar de una forma muy chévere, de una forma como muy dinámica, como que venga, entendamos qué está pasando. Venga, entendamos qué está pasando y venga, conectémonos con la biodiversidad. Entonces, idealmente es una experiencia pues de 3 días donde en el día uno nos entendemos como ese contexto general del mundo, el contexto general de Colombia a través de ciertas actividades, y luego también entendemos pues, digamos, la biodiversidad, la vamos a mirar, la vamos a conocer, la vamos a entender a través de unas caminatas, a través de las reservas que son muy bonitas. Tenemos unos caminos muy lindos, tenemos pues unos paisajes naturales divinos, donde tenemos cascadas, fuentes hídricas, especies súper amenazadas que están allí también, unos bosques de niebla muy lindos, es un lugar muy bonito, y sobre todo es un lugar muy cómodo, porque mucha gente tiene digamos que no sé, la cosa en la cabeza de que ir a la naturaleza es muy incómodo, que uno se va a embarrar, que se va a volver nada, etcétera. Y probablemente sí, pero también la casa que hicimos, pues, o que ya estaba y que la adecuamos para el tema de turismo, es un lugar muy cómodo, con sábanas limpias, con cobijas ricas, con comida deliciosa local. Entonces, estar en una reserva natural, un poco alejados del mundo, entendiendo un montón de cosas que están pasando en el mundo, pero también muy cómodo y una experiencia, digamos, de servicio muy cómoda. Y sobre todo, pues, es un proyecto que lo estamos haciendo es para aportar a la biodiversidad, es decir, que pues el que vaya y el que, pues, digamos, el que quiera ir, estén seguros que, digamos, que una parte de los recursos se van es para el sostenimiento de la reserva, ¿cierto? Digamos que es el objetivo, como que todos los proyectos que hagamos tengan un porcentaje que está dedicado a la conservación de la biodiversidad y la conservación de la reserva para que pueda funcionar en el largo plazo, que es nuestra idea. Mauro, tú nos contabas que ustedes hacen compensación ambiental y también de biodiversidad y que no solo es para las grandes empresas, sino también para las personas. O sea, un artista independiente que, bueno, no es una gran empresa, también puede acceder a esa posibilidad de compensar. ¿Cómo Sí. funciona? ¿Desde cuántos árboles o cómo haces esa medición y desde cuánto pueden aportar? ¿Cuántos como esas escalas de aporte? Digamos que, la forma es a través de lo que hemos llamado créditos voluntarios de biodiversidad, ¿cierto?
o créditos de biodiversidad voluntarios, en donde tenemos una medida que no es un número de árboles, ¿cierto? Digamos que ahí hay que cambiar un poco el concepto de que sembrar árboles es la solución, ¿cierto? Digamos que es ayuda, pero muchas veces muchos árboles se están sembrando en lugares que no son, las especies que no son, entonces muchas veces esos recursos realmente se están perdiendo porque la parte técnica no está muy bien pensada. Entonces lo que nosotros hacemos es compensación a través de área, ¿cierto? Digamos que pues la compensación se hace en un área que mínimo son 10 metros cuadrados, en donde digamos que hay, o sea, lo ideal sería que haya digamos, un aporte, pues puede ser de una única vez, pero también puede ser como un aporte mes a mes, en donde pues, un pedazo como de las ganancias, etcétera, se dedique pues como a esta relación de aportarle a la compensación de la biodiversidad. Vamos que en este momento los precios son muy variables dependiendo de lo que se quiera, lo mínimo son 10 metros cuadrados, digamos que si les interesa me pueden pues como contactar y podemos hacer una reunión específica de eso, donde les explico qué es una compensación, qué es un crédito voluntario de biodiversidad y en qué van a ser invertidos los recursos sobre todo, que es lo más interesante. Porque muchas veces lo que pasa es que damos recursos para sembrar árboles y ya, ¿cierto? Punto. Pero con este esquema que nos hemos inventado con Terrazos, la empresa que les contaba, la idea es que los recursos estén, digamos, permanentemente invertidos durante 30 años para que en 30 años se logre recuperar esa biodiversidad, en donde en 30 años realizamos acciones de conservación, acciones de restauración y también realizamos monitoreos de esas acciones, es decir, no solamente es como que venga, dame la plata y yo dejo eso ahí, sino que venga, entendamos qué es lo que está pasando con la biodiversidad, monitoreemos esa biodiversidad en el tiempo y entendamos que a través de nuestras acciones realmente sí estamos generando esa ganancia en biodiversidad que prometemos. Que de nada sirve sembrar un árbol y dejarlo ahí tirado, el árbol se puede morir, el árbol pues le puede pasar algo, puede no ser la especie que se necesitaba. Entonces con esos recursos lo que estamos haciendo es hacer unas acciones, digamos, tempranas y monitorear esas acciones a través del tiempo para demostrar que sí estamos generando esa ganancia en biodiversidad. Tú, es decir, yo no sé, podría preguntar, no sé si es una pregunta boba, pero me genera curiosidad un poco entender esto, lo que tú haces pues en tu espacio, es, bueno, la conservación, y es como un santuario, entonces yo lo veo como que está ahí guardadito, como que le estás poniendo atención y lo estás cultivando y lo estás, ¿no? Como que le estás dando todo, pero ¿cómo afecta todo lo que está fuera a esta sección que se está conservando, ¿no? Porque creo que también debe haber un impacto y pues por más de que tú quieras cuidar todas estas hectáreas, que es una nota, pero de qué manera se impacta y cómo es ese impacto negativo, positivo o cómo lo ves o cómo funciona. Digamos que ahí es donde, no, esa pregunta es súper importante, digamos que de nada sirve conservar 360 hectáreas y ser como un núcleo aislado de todo, ¿cierto? Porque claramente ¿cierto? El mundo no está dividido por barreras pues políticas como las hemos puesto nosotros. Hemos puesto hemos dividido el planeta en países, en departamentos, en ciudades, en municipios, en predios, todo está dividido, ¿cierto? Todo está dividido por barreras políticas que nos hemos inventado nosotros. Pero el mundo natural no tiene esas barreras, simplemente se mueve de aquí para allá. Entonces esa pregunta es muy interesante y ahí es donde entra como esos proyectos de educación en donde nuestro objetivo es permanentemente estar hablando con la comunidad, contarle qué es lo que estamos haciendo para lograr en la región lo que hemos llamado una apropiación sostenible del territorio, ¿cierto? Es como que venga, entendamos qué es lo que hay aquí, venga, entendamos que esto es una nota en términos de biodiversidad, entendamos también las necesidades de la gente, entendamos que la gente pues, no puede vivir del aire, ¿cierto? Como dirían por ahí, pero que claramente se pueden hacer proyectos y se pueden hacer cierto tipo pues como de producciones pues, de cultivos, de ganado, etcétera, a través de unas prácticas como más amigables y más sostenibles. Entonces, como que venga a través de esos proyectos de educación, de sensibilización, de conversar con la gente, que entiendan qué estamos haciendo nosotros para que como región nos apropiemos sosteniblemente del territorio. Y ahí también es donde entra el turismo, que no es solo un turismo en donde tú vas a conocer un lugar bonito y ya, sino que es un turismo donde se aprende, un turismo donde estamos entregando un conocimiento técnico que para nosotros es de alto valor
y es un turismo donde la idea es que las personas pues se vayan allá, pues se vayan de allá, no solo con una experiencia nota de fui a conocer y fui a caminar en una reserva natural, sino como que, uy, entiendo qué es lo que está pasando y entiendo que a través de mis actos esto puede pues como cambiar y digamos tirar la balanza para el lado que necesitamos. Genial, súper. Muchas gracias, Mauro, por toda la info que nos botaste hoy y por lo que estás haciendo en el Globo. Me parece una visión como muy, muy, muy importante. Y nada, muchas gracias por estar aquí, Mauro. No, Sí, Isa, muchas y a gracias. ustedes y a, pues, y a Movemark también muy bacano.